conseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Bueno, ya me pasé. Pero aquí lo que está diciendo precisamente, que una vez que el Señor lo toca, lo llama, pues dice que fue, como Dios le instruyó, que fuera ahí ¿cómo se llama? A Jerusalén. Y entonces ahí ya le dio las instrucciones y ya le ora este personaje que le devuelve la vista, ¿no? No me acuerdo cómo se llama, Ananías, ¿no? Exacto, gracias, Señor. Entonces, pero dice que su ministerio no fue de inmediato, aquí dice que fue después de 3 años, o sea que también él, aun cuando recibió por revelación de Dios directamente la palabra o el conocimiento, él no empezó su misión en el momento, sino dice que después de 3 años, de acuerdo a lo que acabamos de aquí de ver, ¿sí? Entonces, él pudo haberlo hecho, pero ¿quién le iba a creer? ¿Sí? Entonces él también se sometió a ser enseñado. ¿Y quién lo enseñó? Pues precisamente los apóstoles, ¿no? Entonces, él, aunque ya lo sabía, se sujetó. Por eso aquí es muy importante la sujeción. Hay veces, a lo mejor unos saben más, otros menos, pero realmente, pues, al final de cuentas, nos sujetamos todos a la enseñanza y ya el Señor te va dando el conocimiento, ¿no? Y lo que cada uno necesita. Entonces, así él, 3 años para iniciar su propósito. Bien. Dice, indicó también su dependencia de otros cristianos para ciertas características de su enseñanza. ¿Sí? Entonces dice que aquí, para que él pudiera aprender, pues requirió de otros cristianos, ¿sí? O sea, de aprender de otros creyentes o cristianos, ¿sí? Entonces así también nosotros aprendemos de otros, ¿verdad? Y así de esa manera nosotros pues nos vamos enriqueciendo en el conocimiento. El contenido, dice, el contenido recibido por la revelación directa afirma que Jesús era el Hijo de Dios y que murió para redimir a los pecadores de la maldición de la ley. Gálatas 3:13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Entonces aquí lo que el Señor le revela directamente a Pablo es eso, ¿verdad? Que el Hijo de Dios murió para redimir a los pecados, a nosotros los pecadores, ¿verdad? De la maldición. Entonces nosotros, como ya sabemos, si nosotros creemos en Jesús y que Él murió y resucitó, pues vamos a ser redimidos de nuestros pecados y aparte vamos a tener pues la salvación, ¿no? Dice, el orden de las cartas de Pablo van en función según su longitud. Bueno, aquí nosotros, como se nos presenta en la Biblia, tenemos un orden de esas cartas. Empezamos después de Hechos, Hechos, viene Romanos, ¿verdad? Viene Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses,
Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito y termina con Filemón. ¿Sí? Entonces, si vemos, en ese orden están en nuestra Biblia, pero no quiere decir que en ese orden se escribieron, pero ese es el orden. Pero aquí le están dando el orden cronológico de acuerdo a su longitud, a longitud de información. Entonces vemos que el libro más grande en información, más fuerte, es el de Romanos. El de Romanos tiene 16 capítulos. Orden Cronológica, sí, de acuerdo a su longitud. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, vemos que Romanos es el más abundante, que tiene más información. Y dice que son 16 capítulos. Posteriormente, pues ya le sigue el de Primera de Corintios, que también tiene los 16 capítulos, pero menos cantidad de información. Si lo manejamos en letras, en cantidad de letras, es inferior al de Romanos. ¿Sí? Después sigue el de Segunda de Corintios, con 13 capítulos. Después viene Gálatas, con 6 capítulos. Efesios también tiene 6 capítulos. Filipenses 4, Colosenses 4, Primera de Tesalonicenses ahí tiene 5, bueno, ahí hay una diferencia, pero es similar. Después, 3 capítulos en la carta de Segunda de Tesalonicenses. Primera de Timoteo tiene 6, Segunda de Timoteo 4, Tito tiene 3 capítulos y Filemón tiene 1. Entonces, si vemos, va de mayor a menor. Ese es el orden que tiene la Biblia, pero no es el orden en que se escribieron, no te lo estoy viendo. Entonces aquí las primeras 9, dice, las primeras 9 cartas paulinas están dirigidas a las iglesias. ¿Cuáles cartas? Pues la de Romanos, la de Corintios, la de Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses y Tesalonicenses. Entonces dice que esta sección o este grupo de cartas, que son 9, están dirigidas a las iglesias. ¿Sí? Después dice que las últimas 4 cartas están dirigidas a 3 personas en especial. ¿Quién? Pues a Timoteo, a Tito y Filemón. ¿Sí? Ahí ese es el orden, ¿verdad? Entonces, vemos ahí que esas son 3 personas específicas. Timoteo, que fueron 2 cartas, pero bueno, fue dirigido a él, a Timoteo, al pastor Timoteo, a Tito y a Filemón. Entonces, son específicas. Y las 9 que ya mencionamos arriba, son dirigidas a las iglesias en especial. Bien. Aquí, por ejemplo, vemos que, por ejemplo, la carta de Filemón la clasifican, bueno, está clasificada como a una persona en especial, pero ahorita vamos a ver que otros la clasifican como una carta dirigida a las iglesias. ¿Por qué creen? ¿Alguien sabe por qué la de Filemón se clasificaría como una carta paulina que va dirigida a una iglesia y no y aparte a una persona en específico? ¿Alguien sabe? Bueno, aquí la situación es que Filemón, aunque la carta va dirigida a Filemón, una persona en especial, Filemón tenía en su casa la iglesia. ¿Sí? En su casa estaba la iglesia. Entonces, por eso muchos la clasifican como una carta dirigida a las iglesias. Y aunque también es personal, va dirigida a la iglesia. Entonces, esa carta realmente va dirigida a Filemón y ahí en la casa de Filemón estaba la iglesia de Colosas. ¿Sí? Por eso la clasifican de esa manera.
Bien, seguimos. Pablo escribió sus cartas en un periodo aproximadamente de 15 años, ¿sí? Y que fue escrita precisamente a diversas cantidades de gentes, ¿no? Y que no, la gente no estaba en un solo lugar, dice que aquí estaba dispersada por todos lados y que estaban pues diferentes, separadas por cientos de kilómetros, ¿no? O sea que eran de diferentes lugares, ¿sí? Ahí podemos observar, por ejemplo, las ciudades a las donde destinó las cartas fue pues a Roma, a Éfeso, a Filipos, que estaba en Macedonia, a Corinto, ¿sí? Que estaba en Grecia, Galacia, Tesalonice, ¿no? Sí, la ciudad es que no es tesalonicense, pero la ciudad es Tesalónica. Gracias. Pero entonces no es la ciudad Tesalónica, así es. Muy bien. Entonces aquí surge, pues de alguna manera, una pregunta al ver, o varias preguntas al ver la clasificación o la colección de estas cartas de Pablo. Dice, ¿cómo se juntaron estas cartas en un solo grupo? ¿Verdad? ¿O cuándo se completó la colección? ¿O quién era responsable de la misma? Bueno, pues aquí existen dos teorías, ¿sí? Acuérdense que cuando es teoría, pues es algo que no está comprobado. Entonces nada más se cree, se supone, por todas las investigaciones que se han llevado a cabo, pero no es nada real, ¿no? O seguro. Entonces la primera teoría dice que algunos sugieren que las cartas de Pablo, o cartas paulinas, se juntaron repentinamente después de un periodo de negligencia luego de su escritura inicial, ¿sí? O sea, quiere decir que se juntaron repentinamente, o sea, pues eso no puede ser, ¿verdad? Pero así lo creen, ¿no? Dice, muchos creen que la publicación del canon del hereje Marción en el año 144 después de Cristo estimuló la colección de las cartas paulinas. Y Marción, que fue un teólogo, omitió las cartas pastorales. Su corpus paulino contenía solo 10 cartas, entonces ahí no contemplaba las cartas de Tito, de Timoteo, ¿verdad? Y de Filemón. Bueno, pero eso es lo que se cree. Luego dice, el canon moratorio fechado hacia fines del siglo II es considerado por algunos como una respuesta ortodoxa al canon más bien herético de Marción, ¿sí? Y este personaje sostuvo que la publicación de Hechos, también del libro de Hechos, que es el que fechaba alrededor del año 90, impulsó a Onésimo, el esclavo que había huido, a coleccionar los escritos de Pablo y producir Efesios como una carta circular para todo el grupo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que realmente que aquí se supone, de acuerdo a esta teoría, que el canon de esa fecha, alrededor del año 90, dice que impulsó a Onésimo. ¿Quién fue Onésimo? ¿Alguien se acuerda quién es Onésimo? Bueno, Onésimo dice que es el esclavo de Filemón, ¿sí? ¿Sí? Recuerden que ahí en Filemón habla precisamente de que este señor, de este Onésimo, le robó a Filemón y huyó, y era esclavo. O sea, quiere decir que Filemón era una persona que, bueno, que se convirtió al cristianismo por medio de Pablo, y que Filemón inició o abrió una iglesia ahí en su casa, ¿sí? Entonces, él pues era de dinero, de posición, de recursos, y entonces pues él tenía esclavos, porque así se estilaba, ¿sí? Entonces uno de sus esclavos le robó
no dice que le robó, pero le robó algo y este muchacho huyó. ¿Sí? Y resulta que, como dicen, por azares del destino fue a dar allá con Pablo, ¿no? Entonces Pablo lo instruye, bueno, ya él va a dar con él, platica con él, se hace amigo de él, y entonces Onésimo pues, le confiesa lo que hizo. Y entonces Pablo dice, yo conozco a Filemón. Y entonces Onésimo se queda así y dice, híjole, ¿a dónde vine a dar? ¿No? Pero pues, Dios tenía un propósito. Entonces, él lo instruye, se convierte Onésimo, ¿sí? Acepta a Cristo, etc. Entonces después ya Pablo, ya está en una cárcel, le escribe una carta y la envía, con Onésimo la envía a Filemón. ¿Sí? Entonces Onésimo dijo, híjole, ¿cómo yo voy a llegar con esa carta? Pues cuando me vean llegar, pues, seguramente me van a apresar y me van a matar. Pero Pablo dice, ten confianza. Yo ya aquí en la carta le explico todo el proceso que has llevado a cabo, que ya fuiste transformado, que ya ahora eres de los nuestros, ¿no? Por decirlo así, ya te has convertido al cristianismo y que Filemón lo va a entender. Entonces por eso aquí dice que cómo se juntaron estas cartas de Pablo, que posiblemente Onésimo, ¿sí? El esclavo que había huido, aquí dice, coleccionó los escritos de Pablo, ¿sí? Entonces cuando uno no sabe quién es Onésimo, pues dice, pues quién sabe quién es, pero ya ahorita sabiendo que él fue un discípulo de Pablo, entonces aquí se especula que realmente Onésimo fue el que ayudó a recabar y coleccionar todos esos escritos de Pablo, ¿sí? Y producir, dice, Efesios, o sea, todavía la carta de Efesios como una carta circular para todo el grupo. Entonces, vemos ahí cómo se va enlazando todo eso. Una segunda teoría, porque bueno, esa es la primera teoría, hay otra teoría que dice que para la colección de estas cartas de Pablo postula un desarrollo gradual del canon paulino. Sí, dice, como parece probable, las cartas de Pablo comenzaron a circular ampliamente poco después de ser escritas. Es razonable anticipar una colección gradual de esos escritos. Sí, o sea, dice que después de que las cartas fueron entregadas a sus destinatarios, ¿sí? Empezaron a circular ampliamente por todos lados, porque la carta era esa finalidad. Pablo, por ejemplo, enviaba la carta a las iglesias y eran leídas las cartas delante de la congregación. Y entonces de esa manera Pablo se hacía presente a través de esa carta, como si él mismo estuviera ahí, ¿verdad? Entonces era aquí lo maravilloso es que dice que se hacía presente él ahí cuando leían la carta. Entonces realmente que el mensaje que contenía la carta pues realmente era impactado en las personas, ¿sí? Entonces por eso dice que posiblemente esa fue la razón o cómo se juntaron esas cartas o se unieron, ¿verdad? Entonces empezaron a circular ampliamente poco después de ser escritas. ¿Es razonable anticipar una colección gradual de estos escritos? Sí, fue poco a poco las fueron juntando, no de un jalón, ¿no? Gradualmente. Dice, es especulativo saber quién comenzó la colección y que lo precipitó fue Guthrie, gracias. Sugiere que Timoteo puede haber juntado los escritos, ¿sí? Después de la muerte del apóstol Pablo. Entonces también aquí hay otra teoría donde dice que posiblemente Timoteo pudo haber juntado esos escritos después de que murió Pablo, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues Timoteo también vemos que él era un discípulo de Pablo, ¿no? Entonces lo apreciaban, entonces ellos quisieron juntar o tomar toda la información que Pablo escribió. Eso pues es más, creo, más real. Dice, aunque la sugerencia de Guthrie sostiene una colección repentina más que gradual, es posible
que Timoteo hiciera pública una colección de los escritos paulinos que previamente habían sido aceptados como escritos por Pablo. Entonces realmente aquí se supone que, o se ve que Timoteo le dio ese impulso para que fueran conocidos todas las cartas de Pablo. ¿Sí? Y posteriormente dice, la colección de los escritos paulinos probablemente no fue un proceso editorial, complejo, sino una experiencia simple, juntando y copiando gradualmente las cartas aceptadas como de Pablo. ¿Sí? Entonces, pues sí, en ese entonces, o sea, quiere decir que no las juntaron y las mandaron a imprimir, pues, para empezar no había imprenta, ¿no? Esto ya parece también pero bueno, a eso se debió, o sea que no las mandaron a copiar, sino fueron gradualmente copiadas, ¿sí? Se fueron copiando poco a poco y se fueron reproduciendo. Ahora, podemos ver aquí también la personalidad que tenía Pablo. O sea, la personalidad de Pablo era tan variada. O sea, podemos aquí ver que tenía un carácter cambiante. Dice, la personalidad de Pablo era tan variada y destellante como un diamante multifacético. ¿Cómo es eso? De repente vemos un diamante como lo mueves así tantito y destella luz, ¿no? Y lo mueves y ya no se ve la luz, le muele y destella esa luz. Entonces dice aquí, da ese ejemplo comparándolo con la personalidad de Pablo, el carácter de Pablo, ¿verdad? Que era tan variada. Imagino que se enojaba y luego estaba contento y no sé, algo así, ¿no? Como, bueno, nos pasa luego a nosotros, ¿verdad? Dice, podía ser tan inflexible como el acero en asuntos de importancia doctrinal. O sea, no era flexible, era riguroso, ¿verdad? En cuanto a defender la doctrina. O sea, él, por ejemplo, vamos a suponer si a nosotros alguien viene y nos pregunta, oye, por ejemplo, tú que conoces de la palabra, ¿qué dice Dios respecto a lo que yo estoy haciendo? ¿Crees que se enoje? Entonces yo, a lo mejor, de acuerdo a lo que dice aquí, Pablo era inflexible. O sea, nosotros tenemos que ser igual, inflexibles conforme a la palabra. Sabes que eso que estás haciendo no es correcto. Porque hay veces, pues la gente quiere escuchar lo que ellos quieren, ¿no? Entonces cuando uno les dice, es que la palabra dice que no, entonces se molestan o se enojan, ¿no? Pues sí, son confrontadas. Entonces dice que aquí Pablo era inflexible en asuntos doctrinales, o sea que él defendía la palabra a toda costa, que no fuera distorsionada. Y entonces ahí, como dice, por ejemplo, alguien, ¿crees que el Señor se enoje si digo una mentirita así chiquita? Y a lo mejor uno, no, pues sí, a lo mejor no te pasa nada, ¿no? Cuando sabiendo, no es posible. O sea, entonces tenemos que ser inflexibles en esa parte. Entonces, esto nos deja ver cómo también nosotros podemos tomar el ejemplo de este personaje tan importante. Sabemos que el modelo a seguir es Jesús, ¿verdad? Pero Pablo fue un modelo también de Jesús. Entonces, ahorita estudiando pues lo de las cartas, lo que él escribió, vemos cómo era. Entonces así también tenemos que ser en esa parte de la palabra. Dice, pero en temas debatibles era tan flexible como la goma. O sea que, ¿qué quiere decir eso? Que se prestaba a dialogar, ¿sí? Porque hay veces también uno, cuando empieza uno, expone un tema sobre la mesa, hay veces uno también se pone una barrera y dice no, no, no y no. Entonces dice que él era flexible en esa parte, ¿no? En debatir, o sea, el chiste era llegar a un acuerdo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, así era su carácter. Dice, sus relaciones con las iglesias
alternaban entre un amor que apoyaba y un reproche fuerte, pero era misericordioso. Entonces también tenemos otro punto, por favor, ¿verdad? Misericordioso. O sea, sí, se enojaba, reprochaba, pero era misericordioso, que es lo que el Señor Jesús también tenía, ¿verdad? El amor de Pablo por sus convertidos brilla notablemente en cada una de sus cartas, ¿sí? Entonces ahí se caracteriza a Pablo por el amor que él también tenía, ¿sí? Compara su ternura con la de una madre que cuida de sus hijos. Entonces es lo que él hacía. Y ahí nos da una muestra en 1 Tesalonicenses 2:7. Dice, y su firmeza con la de un padre. ¿Sí? Porque bueno, pues uno como padre a lo mejor es un poco más duro, ¿no? Pero aún así, eso no quiere decir que no dé un amor, ¿no? Dice, desde la cárcel escribió una nota de gratitud para los filipenses, en Filipenses 4, del 10 al 20, mostró compasión y amor aún hacia los creyentes mundanos en Corintio. ¿Sí? O sea, tenía compasión aún aunque no fueran convertidos, ¿verdad? Pero bueno, tenía esa compasión de hablarles para que ellos se convirtieran, ¿sí? Y tenemos aquí pues varios ejemplos. Ahora vamos a ver Filipenses 4, del 10 al 20, por favor. Sí, hermano, por favor. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícito, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino de vosotros solos. Pues aún en la Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces podemos ver realmente que Pablo le escribe a Filipenses ahí estas palabras de gratitud, ¿verdad? Porque pues, le apoyaron. Y aún él dice ahí que él no buscaba eso. Él no buscaba eso, pero dice, sino busco fruto abundante de vuestra cuenta. O sea que realmente frutos en las personas, ¿no? Entonces realmente él decía que él podía vivir en la abundancia y en la escasez. O sea, realmente que él no le importaba eso, porque él bien sabía que todo lo iba a suplir Dios, ¿no? Y que él pues, realmente iba a suplir todo lo que faltara. Entonces, conforme a la riqueza de Cristo. Entonces ahí podemos ver ese ejemplo. Bien. Entonces dice aquí también mostró compasión y amor aún hacia los creyentes mundanos en 2 de Corintios 7, del 8 al 12. Vamos a ver ese pasaje, por favor. 2 de Corintios. Capítulo 7 del 8 al 11. Sí, hermano. Dice, porque aunque los contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristé,